seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que ilumbren por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que ilumbren por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que ilumbren por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Alma triste que en duro conflicto debes, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que ilumbren por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Muy buenas tardes a todos, el Señor los bendiga. Y bueno, les invitamos a orar en una palabra de oración antes de comenzar. Oh bendito Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Engrandecido seas porque tú eres Dios desde siempre y para siempre. Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Eres el creador de los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Y nos creaste y nos diste un propósito, Padre. Hoy el corazón está triste, la tristeza embarga, Señor, los corazones de varios de tus hijos, Señor, aquí en la verdad será libres. Y pedimos consuelo, Señor, consuelo para la familia Molina Chavarro,
Consuelo para que, Señor, tú seques sus lágrimas, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo rodee con una atmósfera de paz, de dulce amor, aún en medio de la tristeza. Y tú seas el consuelo, Señor, que ellos necesitan en este momento. Y bien, nosotros aquí, Padre bendito, pues te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, ponga palabras de vida para vida en nuestros labios, de todos los que hablemos. Gracias por reunirnos junto a Jesucristo para aprender de Él, Señor, la ciencia de la salvación. Y te alabamos, Padre, porque tú tienes un propósito para todos nosotros. No hemos nacido al azar, no hemos nacido por accidente, coincidencia, no. Tú nos conoces desde antes que naciéramos. Y te pedimos que podamos decidir estar en el camino de tus propósitos y no los nuestros. Mi Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, deseamos estudiar tu palabra, deseamos abrirla, el camino a Cristo, maravilloso libro que nos has concedido leer, repasar, meditar, para que abras, Señor, el entendimiento, que nos concedas por medio de tu Espíritu Santo, que abras el entendimiento y la razón a estas palabras, podamos extraer de allí lo que necesitamos entender hoy, lo que necesitamos comprender, Señor, lo que tengas a bien. Tus manos nos encomendamos, Señor Jesucristo, tus manos de amor y en especial en tus manos encomendamos a la hermana Doris, a Pipe, a la hermana Elcira y a todos los familiares de la hermana Neida que la ha llamado al descanso. Gracias, Señor. Llevamos nuestra oración al Padre bendito, al Padre eterno, en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el camino a Cristo. Eh, Estamos en el capítulo 12 ya. Y vamos a continuar. Estábamos hablando qué hacer con las dudas. Ese es el tema del capítulo 12 del Camino a Cristo. Y vamos a continuar la lectura. Voy a partir pantalla aquí un segundito. Ups. Vamos a continuar entonces con la lectura que íbamos. Dice lo siguiente. El apóstol Pedro dice que hay en las escrituras cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las sagradas escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si no contuvieran acerca de Dios sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. Y sí, no importa el grado universitario que uno pueda tener, no importan los títulos, no importa los cargos eclesiásticos que uno pueda haber tenido o que tenga. Hay cosas en la escritura que simplemente son difíciles de entender, aún para los que llevan tal vez muchos años estudiándola, los eruditos y teólogos, y también para la persona sencilla que no tiene mayor preparación intelectual. También hay temas difíciles, pero bueno, digo yo que también hay temas sencillos, temas que nos van a enriquecer a todos y temas que nos llenan a todos. Desde luego, el apóstol Pedro dijo, sí, hay cosas difíciles de entender y por esas cosas difíciles de entender, los incrédulos pues hacen de esto una razón para negar la credibilidad de las Santas Escrituras. Pero como dice la hermana Juárez, lejos de ello, entre más se intenten negar, más
más evidencian que esta inspiración de la Santa Escritura son de una mente de lejos superior a la nuestra. Aunque la escribieron hombres, pero esos hombres estaban inspirados y muchas veces tomados por el Espíritu Santo. Y pues, ¿quién puede entender la mente de Dios, no? Es más, Dios, el Señor ha hecho una magnífica obra en explicar las verdades y los misterios eternos en palabras sencillas, en cosas cotidianas. Recursos como las parábolas nos ilustran grandes verdades con el lenguaje sencillo que todos manejamos. Y esa es la forma en que Dios explica las cosas. Y cuando Dios las explica de una forma muy sencilla. Y eso es, digamos, ahí no puede ver la belleza de las escrituras, que aunque hay cosas profundas, pueden ser explicadas de forma sencilla, para que todo el mundo entienda. Y el deseo a toda la gente es que Jesús, pues, explicaba todo de forma tan sencilla y en parábolas, usaba muchos recursos de la naturaleza y lo que estaba alrededor para que se entendieran más fácil. Entonces, bueno, nosotros debemos ser humildes y no pretender entender o querer entender todo de las escrituras y sobre todo los misterios de Dios que solo a Él le pertenece. Hay temas en los cuales muchos discuten y se arman controversias y bandos, unos a favor de una idea, otros a favor de otra. Y pienso que esa no es la idea de las escrituras, pues a menos que ya el Señor lo requiera y sea para defender alguna verdad, que el Señor lo requiera para un propósito de salvación. ¿M? Pero no debemos entrar en controversias ni en cosas que no nos van a alimentar y más bien van a hacer es como daño a la obra del Señor. Entonces hay temas que definitivamente no hay que meterse a menos que el Señor revele algo. Uno de ellos es el Espíritu Santo. O que no el Espíritu Santo como lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sino querer entender quién es el Espíritu Santo. Hermanos, eso hasta ahora no está revelado. Y muchos pretenden querer revelarlo y querer como sacar cosas de donde no está revelado. Eso es un ejemplo de tantos que hay. Y entonces se arman bandos y se arman controversias y yo creo que el Espíritu Santo es esto y los otros dicen que es esto y aquello, ¿no? Pero eso no va a edificar. ¿Por qué no más bien pedimos por el Espíritu Santo? Más bien, para que llene nuestras vidas. Trabajamos para más bien para tener ese privilegio de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso se edifica. Y así, hay muchas cosas que perderemos el tiempo metiéndonos en esas controversias. Pues sigamos leyendo. ¿Te ayudo? Vale, muchas gracias. Listo. Dice, la escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor. Misterios que abruman la mente, que los indagan, aunque inspiran y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra del Dios vivo y la razón humana se postra un segundo que Majestad. ante la majestad de la revelación divina.
Amén. Sí, Me llama la atención que dice reverencia al sincero investigador de la verdad. ¿Es uno que está investigando o a quién se está refiriendo? Porque dice, sí, cuando uno, digamos, al sincero, ¿no? Que está ya, buscando ya, la ya, verdad y o sea, encuentra uno, misterios. cuando uno por sinceridad, ya, ya, Sí, ya, ya. arriba Nos inspira fe y reverencia, ya, es, ya, hacia Dios, ya, ya entendí. exacto. O sea, la intención con que tú leas la palabra es lo que se va a producir al leerla, ¿sí? Mejor dicho, más bien, con la intención que leas la palabra, vas a recoger los frutos de haberla leído. En el anterior párrafo estaba los incrédulos, los que tuercen las escrituras, los que usan las aparentes contradicciones de las escrituras como una excusa para denigrar de ellas, ¿sí? Y en este párrafo están los que sinceramente buscan la palabra, pero que, digámoslo así, no, sí, no se entiende algunas cosas, pero esto los llena de reverencia de esos misterios que no se pueden entender. Entonces, como el contraste entre las dos grupos de personas. Bueno, no sé si quieran comentar algo. Estaba tratando aquí de quitar esta flechita. Listo. Bueno, entonces esto nos debe llenar de, más bien, uno tiene que estudiar las escrituras con mucha humildad, dispuestos a aprender como un niño, ¿sí? No pretendiendo que uno ya lo sabe, que eso ya se sabe, ¿no? Siempre que uno estudia un tema en las escrituras, encuentra algo nuevo, encuentra cosas que uno no había visto antes. Y así con el espíritu profecía. Entonces, nunca podrá uno decir, ya estudié y sé toda la Biblia. Eso no existe, no es posible. ¿Ok? Esto es un mar tan vasto. Personalmente, entre más la estudio, más digo, no, esto es inagotable. Y es así, inagotable. La palabra, entre más estudia con diligencia, con amor, no va a encontrar, de aquí a que hasta que Cristo venga, encontrará tema y le faltará. Y para eso tendremos la eternidad, porque allá terminaremos de estudiar la obra de la salvación. Bueno, a este pequeñito, reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros, no? Para entender todos esos misterios. Entonces, bueno, esto es una lección de humildad a las escrituras. Em, pero sigamos leyendo aquí lo que dice. Acá hay un párrafo un poco más grande, no lo puedo, ya que llegó mi mamá, si es tan amable. A ver, Señor, te voy a, cuando llegues aquí abajo, yo te lo corro hacia abajo. Bueno, por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Ay, se me pone borroso ahora. Se está moviendo cada rato. No, El internet debe ser. debe ser eso, sí. Y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse de Dios. Es bueno estudiar del Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de las Escrituras e investigar. ¿Y qué? No, no, está cortado. las profundidades es que debe ser el internet. Sí, no, me está fallando Bueno, harto. Qué voy pena. si quieres tranquila, voy a enviarte el link y tú buscas ahí la 108.2 y así puedes leerlo. Entonces, espera un momentito. Ahí te lo envío por el WhatsApp. Y entonces tú das clic ahí en el WhatsApp, te abre la página
y cuando ya esté cargada ya puedes leerla de ahí. Más fácil. Bueno, ahora se me perdió el mío. Ah, ya. Voy ahora a volver a compartir. Estamos en la Ahora página, sí es cierto, por el, ya la lo tengo 100, acá. 108.2. Esa, léela por favor. Sí. Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan, y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse de Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios, hasta donde se revelen en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la escritura. Cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de esta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña y en realidad contrarian todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Bueno, sí, a ver, ok. Acá nos está diciendo cómo es que debemos ir a las Santas Escrituras, o sea, estudiarla correctamente, ¿sí? Entonces dice acá, es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura. Ups, me fue aquí la palabra. Detenidamente, mira, ahí está. Las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios. ¿Ok? Entonces, un primer tip, detenidamente. Nos La falta Biblia, mucho. sí, no es Muy algo que rápido a uno, veces, sí. sí, muy rápido y pasando por ahí. No, eso, como les decíamos antes, un versículo, dos, tres, ya, esto tienes para el día para meditar en esto. No, no se necesita abarcar tanto y no entender, ¿sí? Entonces, esa es una, detenidamente. Eh, un error que uno comete al ir a las Sagradas Escrituras es orgullo, ¿no? Todos tenemos orgullo. Pero aún más, ir con ese orgullo a estudiar las Escrituras, oh no, eso no, no se puede, porque vas a salir chasqueado. Como dice acá, es demasiado humillante reconocer que no se puede entender las palabras inspiradas. Eso es lo que pasa. La Biblia es una piedra de toque, o sea, una piedra donde uno se desgasta. Cuando uno va con orgullo, o sea, no, eso no, es terrible. ¿Ok? Entonces, otro tipo acá, creer que la sabiduría humana sin auxilio alguno basta para hacerle entender la escritura. No, falso. No es la sabiduría humana. De hecho, nosotros no somos ni sabios, empezando por ahí. La sabiduría la da el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Allí en Proverbios al Espíritu Santo se le llama sabiduría. Imagínense. Pues es que sabiduría es uno de los nombres del Espíritu Santo mismo. Entonces, no, nosotros no tenemos sabiduría. ¿Ok? Entonces, esos son como unos tips. Uno debe ir con un corazón humilde a estudiar la palabra, con un corazón dispuesto a aprender y si no, no entendí o
no se me reveló algo, pues yo tengo que darle pie a la impaciencia de que todo lo tengo que entender y que es así. Y tampoco si yo busco una explicación de la escritura por ahí por internet o en algún libro bíblico y encuentro una explicación, pues yo debo meditarla porque eso es lo que otro cree y eso no necesariamente es verdad. No porque está en un libro que dice teología o diccionario bíblico o comentario bíblico adventista quiere decir que todo eso sea verdad, así tal cual lo exponen, no. La misma hermana White dice, la verdad debe ser probada, toda la verdad debe ser probada. Si es verdad, pasará a la prueba, si no, no. O sea, no hay que creernos infalibles tampoco. ¿M? Eso es orgullo. Decir que esto es así y siempre será así, ¿no? Hay que ser humildes y dejar que el Señor vaya puliendo esa verdad, vaya ampliándola. Nosotros debemos estar preocupados por ampliar esa luz que Dios nos ha dado. Eso también lo dice el Espíritu de Profecía. No conformarnos con lo que ya nos dieron y ahí nos quedamos, no. Tenemos que preocuparnos por ampliar esa luz, ¿ok? No negar la existente, sino ampliarla, eso es muy diferente. ¿Listo? Entonces, ahí están varios tips. Bien, si quieren comentar algo, bien pueda. Bueno, ¿quién quiere leer esa? Mi amor. Listo. Dice, si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo ulterior del espíritu o del gran corazón. Dios no sería ya supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca. Sin embargo, los tesoros de la sabiduría, la bondad y el poder del Eterno. Bueno, solo imagínense que la escritura fuera limitada a ciertos temas y que ya no hubiese más que estudiar. Que la escritura solo fueran las 29 doctrinas y ya no más. Solo supongan eso, ¿cómo seríamos de arrogantes? Pues no, gracias a Dios, por eso dice la hermana White, demos gracias a Dios que esto no es así, porque Dios es infinito. Entonces, hay mucho que descubrir en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Me llama la atención lo que dice acá, miren. Descubrimiento de nuevas verdades. ¿Sí notan? Descubrimiento de nuevas verdades. O sea que hay nuevas verdades, nuevas cosas que descubrir en la escritura. Ahí lo dice. No habría ya para ellos descubrimiento de nuevas verdades. Entonces no se le haga extraño que el Señor revele, y más para los tiempos finales, nuevas verdades. Pero cuidado, no quiere decir que una nueva verdad vaya a borrar la que ya Dios nos dio en el pasado. No. Nuevas verdades quiere decir para ampliar la luz. La señora White nunca dijo de borrar la luz existente y reemplazarla por otra. Eso es muy diferente, ¿no? Esto es nuevas verdades con el propósito de ampliar las ya existentes. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes ha aprendido por la gracia del Señor nuevas verdades aquí en La Verdad Os Hará Libres? Yo sí, gracias al Señor. Yo también, gracias a Dios. No sé si hay otra opinión. O no ha aprendido nada. Todo ha sido lo mismo. Bueno, para que meditemos en eso. Gracias a Dios, sí hemos aprendido. Hermana Lucy, bienvenida. Gracias por la respuesta. No, yo Y sí, también he aprendido. Eso. Sí. claro, bendito sea el Señor.
Pues uno de todo lo que escucha aprende algo nuevo, ¿no? De todo lo que... Y yo no me acuerdo dónde leí que dice que, la, que allá en los cielos habrá, ¿qué? ¿Cómo se dice? La sabiduría sería infinita o es otra palabra. Estaremos aprendiendo por la eternidad, algo así dice. Sí, Eso, no me acuerdo dónde leí eso. conflicto de los siglos, Sí, eso, que allá el estaremos último capítulo. aprendiendo por la eternidad. Sí, Mm. así es. Y Algo la, muy Porque bonito. Ah, uno ah, dice, bueno, y qué, porque mucha gente, o uno me pregunta, ay, pero ¿qué haremos allá con el, pues digamos, ya todo, que como no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá por qué llorar, no habrá, o sea, estaremos como tranquilos, ¿no? Se imagina uno, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y todo bonito, entonces, como uno está acostumbrado a tener ese pensamiento terrenal, que entonces, pues este es el tipo de vida que uno ha vivido, ¿no? Uno se pregunta, ay, pero ¿qué podrá uno hacer en un sitio donde ya está todo como resuelto? ¿Cierto? Humanamente uno piensa así. Entonces, pues por eso ahí dice que ¿qué? La sabiduría es eterna, el estar aprendiendo sería eterno. Entonces ya está resuelta, por lo menos. Yo sí había pensado en eso, pero ¿qué hará uno por ahí? Ya todo resuelto, todo bonito, todo. Dice uno, no se cansará uno de también de, como que no hay nada más que hacer, por qué luchar o lo que sea, ¿no? Piensa uno y mm, pues, sí, ahí en el último capítulo del conflicto de los siglos está la respuesta. Apenas, dice, estaremos despertando. Esta vida acá en esta tierra será como un sueño. Allá habrán muchas cosas que descubrir, nuevas empresas que emprender. Así lo dice el conflicto de los siglos. Entonces, es algo muy diferente a lo que tal vez uno se imagina. Es más, dice la Biblia, o cosas que ojo no vio, ni han subido al pensamiento, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Son cosas que no han subido al pensamiento. Bueno, interesante. Yo también, a pesar de que no he estado constante, pero sí he aprendido muchas cosas aquí con ustedes. Bendito y alabado sea nuestro Padre Eterno. Alabado sea. Bienvenida, hermana Damaris. Y sí, entonces, bueno, vamos a seguir aquí. No sé quién desee leer aquí este siguiente párrafo, el 109.2, eh, que nos colabore allí leyendo. No sé si la hermana Lucy nos puede ayudar a leer allí o la hermana Damaris, si es posible. Listo. Bueno, dice, Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará al conocimiento de toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Ok. En esta vida, dice acá, que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Y esto lo escribió la hermana White en 1901, 1902, si no estoy mal. No, 1892. Bueno,
ya avanzado, digamos, toda la experiencia del pueblo adventista, ya las doctrinas establecidas, por así decir, las doctrinas fundamento de la iglesia estaban establecidas, pero ella dice acá que hay más verdades, hay muchas. La voluntad del Señor es que se van revelando de continuo. O sea que cada semana algo vayamos aprendiendo, pero eso también depende de nosotros. Qué tanto estemos dispuestos a dejarnos modelar por la mano del Creador, ya que sin un corazón que vaya siendo transformado, es imposible entender esas nuevas verdades que Él quiere revelarnos. ¿Me hago entender? O sea, el conocimiento de las verdades de la palabra va a la par de la transformación del corazón. Conforme vaya siendo limpiado por el Señor, conforme vaya siendo renovado en la mente, nuestra mente está averiada, conforme vayas viviendo ese cambio, también va siendo como más preparado para entender nuevas verdades de la palabra. ¿Listo? Si no, no las entenderíamos. Si nomás así nos cuesta trabajo creer algunas cosas, imagínense si el Señor no nos transformara, ¿sí? Nos quedaríamos limitados. Entonces, esto es a la par. Conforme vayas experimentando el cambio de corazón en tu vida, irás también aprendiendo nuevas revelaciones del Señor en su palabra. Maravilloso. ¿Ok? Entonces, para que entendamos cómo funcionan las cosas. Entonces, mucha gente solo se preocupa por el conocimiento, no más. Y estudian la palabra muchísimo y nos puede pasar, estudiamos mucho, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. Los mismos malos hábitos, los mismos pecados. No hay transformación. Entonces, ese conocimiento se vuelve hasta en contra de nosotros mismos. Y la mente se confunde y es facilito pervertir las escrituras con un corazón lleno de orgullo, de malicia, de envidia, de celos, de egoísmo. ¿Ven? Entonces la palabra de Dios se va revelando conforme te dejas moldear por el Señor. Entonces ese es para mí es un regalo de Dios el que Él dé nuevas revelaciones, eso es un regalo. Yo personalmente pues valoro mucho eso y le doy muchas gracias a Dios cuando Él me explica algo que antes no entendía de su palabra. Para mí eso es muy, muy grande y muy maravilloso. Yo disfruto con eso. Bueno, sigamos con otro más. Menos que haya un comentario. A ver, no sé quién desea. El 111, no sé si tu mamá me ayudas con él. Nos ayudas con este, por favor. 111. Dios desea que el hombre haga de su facultad de razón, de razonar y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleve la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo debemos cuidarnos de no deificar la razón que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño. Estar dispuestos a aprender, a implorar la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza, deben inspirarnos humildad y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante Él. Cuando nos acercamos
a la escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma y el corazón y la inteligencia deben ponerse ante el gran yo soy. Hay Deben una palabra acá postrarse. arriba que dice, era como, no la había escuchado, que el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Ve? Sí, búscala y miramos. De Ah, pronto se deificar. equivocaron. No debemos cuidarnos de no deificar. Exacto, deificar es hacer de la razón un Dios. Ah, Deificar a alguien, deificar algo. ¿Ustedes se acuerdan en la Revolución Francesa que pusieron una señora prostituta de un cabaret, la recorrieron por toda París y le pusieron un trono, un cetro, una corona y dijeron, esta es nuestra diosa, y la llamaban la diosa de la razón? uy, ¿Sí? sí, eso. ¿Se acuerdan? Por allá cuando estábamos estudiando toda la historia, en la Revolución Francesa sucede eso y es cuando instauran el ateísmo como política de Estado. Y dicen, nuestro Dios no va a ser más que la razón. Entonces, nosotros también podemos caer en eso. Por eso dice acá, debemos cuidarnos de no deificar la razón, o sea, la razón humana, el razonamiento humano, el logro humano. Nosotros caemos mucho en eso cuando adulamos mucho a una persona que ha estudiado las escrituras y habla como nos agrada a nosotros y nos produce emociones. Cuidado con esos predicadores que producen emociones, ¿sí? Y más bien pidamos al Señor que nos dé facultad de razonar. Acá lo dice, miren cómo es el estudio de las escrituras, es para razonar, ¿sí? Claro, hay gozo cuando uno encuentra una verdad, cuando el Señor le revela a uno algo, es gozo, pero hay que cuidarnos mucho de las emociones, pedirle al Espíritu Santo que nos influya una atmósfera de paz, de estabilidad y de razonamiento santo para poder estudiar las escrituras. Sí, aquí está, miren, la clave para nosotros estudiar la escritura. Debemos tener la sencillez y la fe de un niño, no solo para estudiar la escritura, sino para la vida cristiana. Esta es la clave, tener la sencillez y la fe de un niño, pero no de un niño rebelde, o de un niño juicioso. Eso no sale de nosotros, por eso debemos pedirlo. Nosotros no somos como niños. Nosotros, a medida que crecemos y nos hacemos más viejos, nos vamos volviendo más resabiados, nos vamos volviendo más prevenidos contra todo lo que nos enseñan, nos vamos volviendo más escépticos, nos vamos volviendo más resilientes a que nos enseñen algo nuevo. Es más difícil por eso debemos pedirle al Señor que nos dé la sencillez y la fe de un niño. ¿Cómo es un niño cuando le van a enseñar algo? Niño obediente, ¿no? Él llega con su cuadernito, él llega con una sencillez, él no llega a decir, venga a ver qué es lo que me va a enseñar la profesora, a ver si es verdad. Él no llega a cuestionar, no llega de una vez a imponer, no llega a resistirse a lo que le van a enseñar, no. Él se deja enseñar, ¿sí? Él no dice, y muchas veces le enseñan cosas que no son buenas en los colegios. Los colegios de hoy en día enseñan cosas, perversidades en algunos colegios. Por eso padres deben vigilar muy bien lo que le está enseñando a su hijo. Porque un niño es así, es sencillo, él no va a empezar a, a, a resistirse a eso que le enseñan, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, padres, que oremos por los hijos y estemos pendientes que les están enseñando. Porque en las escuelas de hoy están metiendo ideas terribles que les confunden la mente. ¿Sí? Y nosotros por esa idea de que es que hay que estudiar, entonces los metemos en cualquier lugar, ¿no? No, hermanos, a veces sí. Si no hay lugar para meterlos, pues ahí ya hay homeschool y hay otras opciones, pero Dios guiará hacia un buen colegio
Y no necesariamente uno de los caros y renombrados, ¿no? Muchas veces son colegios sencillos donde más moralidad hay que en un colegio, pues, categoría premium. Porque es que esa es nuestra mentalidad. Y siempre queremos que lo mejor para nuestros hijos, lo mejor siempre termina siendo lo más caro, lo más, y lo que hacemos es dañar la vida de nuestros hijos. Entonces, eso también es una lección para los que son padres, ¿no? Pero así debemos ir ante Dios, porque con Dios Él siempre nos va a enseñar cosas que nos van a ser de mucho provecho. Entonces, ahí sí tenemos que ser como un niño, o sea, lo que el Señor quiera enseñarnos. Y no llegar con ese espíritu de resistencia, a ver, ¿qué es esto? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la hermana Juárez ahí. Bueno, no sé si tiene algún comentario. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, continuemos. ¿Alguien desea leer este párrafo? ¿Pueda leerlo? Sí, dice, hay muchas cosas aparentemente difíciles u obscuras que Dios hará claras y sencillas para las que con esa humildad procure entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las sagradas escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración y reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto, entonces el intelecto queda envuelto en dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las santas escrituras. Y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con vista, con vista distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. ¿Cómo algo bueno se puede convertir en algo malo para nosotros? Mire, ¿quién diría que el estudio de las escrituras eh, llegaría a ser malo en este caso? Por Cuál ejemplo, es la clave? Sí, señora. Ujú. Tommy, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta partecita donde dice, más sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer, no, sí, a Y a torcer. torcer las Sagradas Escrituras o a malinterpretarlas. Ponle cuidado que mi hermana Damaris me contaba que había una hermanita de por allá, donde ella está ahorita, que estaban haciendo un estudio y esa hermana expusieron de que hay un libro de memoria, ¿sí? Y esa hermana se paró y dijo que no, que eso no era verdad, que eso no era verdad. Entonces, pues mi hermana bíblicamente, delante de todos, dijo, mira, esto es palabra de Dios. Mm. Ok. Entonces dice uno, Señor mío, líbranos porque, ¿sí? Entonces pensaba yo, Señor, cada vez que vaya a abrir la Biblia, por eso es que tenemos que postrarnos de rodillas y humildemente decirle al Señor que nos dé su espíritu para no torcer, ¿cierto? Para Claro, no hablar otra cosa. sí, eso es delicado. Eso es delicado, sí. Sí, nosotros, o sea, la Biblia no debemos cogerla como algo, a ver, como cualquier otro libro, ¿no? Estamos tocando la palabra de Dios y nosotros con una mente tan finita, tan, tan carnal, empezando por ahí. Uh, eso vamos a torcer las escrituras. Hermanos, a mí me ha pasado mucho. Del 2021 o 2020 hacia atrás no respondo, o sea, sí, porque
Y dije tantas barrabasadas que me da vergüenza recordar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenía la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso no quiere decir que no, que en estos momentos no pueda errar. Sí, claro, puedo errar, pero hay una gran diferencia cuando se estudia bajo la dirección del Espíritu Santo y cuando no. ¿Ok? Y esto es así porque nuestra mente carnal va a interpretar las cosas al acomodo y al gusto de la mente carnal. Y esto se discierne es espiritualmente. No hay otra. Entonces he aprendido con el Señor y he aprendido punta de chascos también que el estudiar la palabra no es un asunto trivial. Es un asunto muy importante, es decir, que uno tiene que orar y pedirle al Señor que le dé dirección. Y si hay algo que uno no entiende, tener paciencia, porque solamente Dios sabe el momento oportuno en que le va a explicar algo que uno no entiende. ¿Sí? Paciencia. Y bueno, si no se entendió en ese momento, pues ya va, pasas a otro tema y así el Señor va guiando el estudio. ¿Listo? Y dice acá que cuando se lee una manera que no aprovecha, o sea, esa manera sin pedir la dirección del Espíritu Santo, dice, y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Y entonces resulta que esa persona empieza a hablar disparates y lo que se convierte es en un instrumento de Satanás para provocar burla a las escrituras, a la palabra de Dios, imagínense. Eso ha pasado cantidad de veces, ¿ok? Dice acá que cuando los pensamientos, qué importante esto, y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. O sea, me vuelvo una persona aún más escéptica de lo que soy, cuando yo no estudio la escritura como se debe hacer, con oración y reverencia, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Miren qué increíble esto. Ahí es que aparecen las dudas dañinas, ¿ok? Y se fortalece el escepticismo. El escéptico le cuesta trabajo creer las cosas, ¿ok? Nos cuesta trabajo creer las cosas. Entonces, siempre que leamos la escritura o vayamos a estudiarla, abrirla, no lo hagamos ni para, primeramente, ni para responderle al hermano, ni para, ¿sí? Primero pidamos la dirección del Señor. Padre Santo, ilumíname. ¿Qué le respondo a esta persona? Si no te llega respuesta a tu pensamiento, no respondas nada. Hay momentos en que hay que callar también, ¿no? Hay momentos en que hay que callar, habrán momentos en que sí hay que hablar. ¿Eso cómo lo sabes? Con la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. Si la hermana Lucy y la hermana Damari nos ayudan con este. Estos dos que son más pequeñitos. Dice, pero como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso que ama el pecado. Y en- y los que rehúsan acabar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Para llegar a la verdad, debemos tener un deseo sincero de conocerla y en el corazón buena voluntad para obedecerla. Todos los que estudien la escritura con este espíritu encontrarán abundante evidencia de que es la palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de sus verdades que los hará sabios para salvarse. Cristo dijo, si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza en vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entendáis. Prestad atención a la luz que ya brilla sobre vosotros,
y recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender y seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Bueno, no sé si alguien quiera comentar o le llama la atención algo. ¿Quién puede hacerlo? Tome según la palabra de Dios esa gracia, la gracia de Cristo, ¿cómo se podría describir? Aquí hemos aprendido, esa es una de las cosas que hemos aprendido. Hay dos gracias, o más bien podríamos decir dos sabores de gracias. Una que es la gracia perdonadora y otra que es la gracia para vencer. ¿Si se acuerdan de esa enseñanza? Eso es algo que el Señor nos ha enseñado acá en la verdad Sara Libres. Sí, sí. Pero Entonces, esa gracia también es transformadora, gracia para porque vencer es la que lleva a la transformación, aunque no es la que Ay, sí, no es es la la que que transforma transforma, pero lleva a, ¿sí? a Porque la transformación. claro, porque cuando a medida que tú vas venciendo los pecados, las tentaciones, las tendencias del corazón, se va produciendo un cambio, ¿ok? Nuevos surcos en el cerebro se van abriendo. Aquellos malos hábitos se van venciendo por la gracia de Cristo. Entonces, la gracia, ustedes pueden cambiar gracia por poder. Es un poder que Dios nos da, para entenderlo fácil, un poder. Se llama gracia. ¿Por qué? Pues porque es gratis. Viene de gratia, de una palabra en griego que es Gracias. gratis. Ajá. gratis, sí. Y Sí, esa misma gracia transformadora es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? lo da el Espíritu Santo. Lo da el Espíritu Santo. Claro, sí, es un poder del Espíritu Santo. Uf, Ese es el poder que uno debe pedir cuando está en tentación, ujú. en la gracia para vencer. Sí, porque la Sí, tentación está sí. todos los días ahí. Y, Esa es y- la oración que uno debe hacer en momentos de tentación. Señor, dame de tu gracia para vencer esta tentación que tengo ahora. y esa misma gracia fue la que sostuvo a nuestro amado Cristo, porque llegaba al cerebro, llegaba a la parte eléctrica del cerebro, que es donde se emanan las emociones y los deseos, y allí el Señor llegaba y con su gracia limpiaba esos malos deseos de la vida de Cristo, entonces podía vencer, y eso es lo que el Claro. Señor nos está dando ahorita. Ustedes Esa- recuerdan que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Es el izquierdo es de las emociones y el derecho el de la razón. eh, Mi amor, investiguemos Sí. eso ahí. Yo no me acuerdo en este momento Sí. exactamente cuál de los dos, pero ya Yo, mi esposa claro, está yo creo que investigando. el Señor Feliz. a darnos esa gracia, sí, es que Dice que todo, la parte la eléctrica, dice parte, que la parte eléctrica del cerebro, esa gracia es la que llegaba y tocaba a la parte eléctrica y es la que le ayudaba para que las emociones y para que los gustos se pudiesen santificar, en otras palabras, y la tentación se pudiese vencer. ¿En dónde está eso, hermano? En Árboles de Justicia. No sé qué es ese libro de qué es. yo Es un nunca he leído ese librito, libro. sí, ese libro me lo pasó mi hermano para que lo leyera y esa parte me pareció muy, muy importante mantenerla y le doy gracias al Señor porque dije, Señor, es impresionante cómo cómo nos ayuda ahora para seguir adelante, para poder vencer con su gracia transformadora. Todo por el Espíritu, todo por el amor de ellos, de nuestro Padre y de nuestro amado Cristo. Sí, se llama Árboles de Justicia, pero creo que eso lo escribió fue el hermano, un pastor, me parece que, no sé si el pastor Campos. Bueno, no conozco eso, pero Mm, pues no, ya, por ahora no me suena, digamos, no lo puedo relacionar con algo en las escrituras. Recuerda que claro. todo debe caer en las escrituras y espíritu profecía. Puede que sí, puede que no voy a decir sí o no. Pero gracias por compartir esa idea. El caso es que la gracia, vuelvo y repito, hay gracia perdonadora y gracia para vencer, ¿no?
cuando pedimos perdón por los pecados, en ese momento está la gracia perdonadora, ¿ok? Y cuando estamos en tentación, pedimos, Señor, danos de tu gracia para vencer este pecado. Esa es la gracia para vencer, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas de gracia. Por eso dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí notan? Si yo, ahora yo les pregunto algo, a ver, para que meditemos. ¿Es posible vencer una situación de tentación, vencer un pecado aparentemente sin gracia, sin la gracia de Dios? ¿Puede ser posible? No. Sí es posible. Ahí ¿Y está, por ahí qué? está el problema. Pa- Porque aparentemente se vence, pero sin la gracia de Cristo no se ha vencido. Es un engaño. Claro, tú puedes Así es. dejar eso sí, o superar supuestamente esa tentación durante 3 años y jurar que ya lo venciste, ¿no? Y resulta que sí, pero como fue sin Cristo no es válido. Entonces presentado ante el Padre, como dice en el Espíritu de Profecía, presentado ante el Padre no es válido porque no veo a Jesús en ti. Como lo hiciste tú, pues tienes que volverlo a hacer de nuevo, pero ahora con Jesús, ¿no? La Ya, única que acepta. Por eso ya, dije ya, la ya, palabra aparente. ya, 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 ya. Aparentemente. Está la clave. Ahí está la clave. Sí, Ajá, porque sí, señor. realmente no se ha vencido, pero tú piensas, puede llegar uno a pensar de que sí. Ay, ya vencí esto, mira que ya no me dan ganas. Pero ¿sabes qué puede pasar? Si no es con la gracia, los demonios pueden hacerte creer y hacerte sentir que ya no tienes esa propensión. Ahí es la gran diferencia. Y entonces puedes vivir muchos años aparentemente diciendo, no, ya esto no me llama la atención, pero está escondido, porque lo hiciste sin la gracia. Entonces sí es posible, pero es una apariencia. De ahí que debamos escudriñarnos con el Señor y que sea el Señor que nos muestre, ¿ok? Realmente qué hemos vencido y realmente qué nos falta. Concentrarnos en los que nos falta. Bien. No se preocupe O por sea que, cumplir. Sí. Ujú. o sea que eso puede estar dentro de los errores ocultos. Claro. Ujú, Por eso dice Pablo, es por gracia, por gracia. no por Mira las que- obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos engaña con las obras. Y como yo ya no cometo eso, digo, ah, ya lo vencí, yo no hago eso, no lo siento, no me gusta. Pero ¿quién sabe la verdad? Cristo. Entonces, por eso debemos preguntarle a él, Señor, muéstrame realmente qué me falta. Y él te mostrará poco a poco, ¿sí? Y ahí empieza el proceso de lucha con el Señor, a pedir de su gracia para vencer. Por eso dice el Señor Jesús, mi gracia os basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si no nos sentimos débiles, nunca vamos a sentir la necesidad de pedir de su gracia, porque ya lo hemos vencido. Ya somos perfectos, ya somos juiciosos, ya no hay nada que, no. Por eso dice Pablo, cuando le dijo el Señor, bastaos mi gracia, es la mía, no es la tuya, no es tu poder, no, es mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Va obrando, es un poder, ahí lo está diciendo que la gracia es un poder. Es que esa corrección es la que estaba diciendo la hermana Alcira acá, nos comenta que la gracia no puede ser un poder porque en las escrituras dice, bástate mi gracia porque aparte mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, que tiene el Señor poder, nosotros debilidad y que nos da gracia.
Es como yo lo entiendo, ¿no? Lo que Ya. no sabría es qué es gracia, ¿no? Pues un regalo, un don, pero dice que no, que ella dice que eso no es un poder. Bueno, gracias, sí. Y otra cosita en el hemisferio derecho es que quedan las emociones y en el izquierdo la razón. El derecho es el de las emociones, ok. El Ujú. derecho es de las Ah, emociones. ya, derecho a emociones, claro. Sí. Izquierda, la razón. Por eso las decisiones debemos tomarlas es con el Con la, hemisferio izquierdo, con ¿cierto? la dirección Hay del que Espíritu razonar Santo. todo, sí. Con la dirección del Mm, Espíritu. Y un aporte más, sí, entonces efectivamente sería la gracia un don que el Dios nos da. regalo. Exacto. Ujú. Uno de Amén. los tantos dones que el Señor nos está dispuesto a darnos por medio del Espíritu Santo. Amén. Gracias por Ah, la aclaración, hermana Alcira. y, pero entonces dice en, en, en Romanos 5:17 si lo nombra como dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Del don, Entonces, ahí está. es un don, sí, ahí sí lo dice como un don. Sí, un regalo. Y la justicia es otro. Por eso dice, y el don de la justicia. Dos Pero, pero, dones ahí, pero, la gracia y la justicia. pero en 1 Corintios 15:10 sí dice que la gracia es como el poder que nos capacita para hacer su obra. ¿Cómo dice ese texto? 1 Corintios 15:10, ya lo busco. Leámoslo. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, sino la gracia de Dios Gracia conmigo. de El Dios Espíritu conmigo. Santo, mira. El Espíritu, sí. Él es el portador de ese don. El que otorga ese don es el Espíritu Santo. Bueno, aquí también hay una parte donde dice, sí, hay cosas que no entendemos, dice acá, pero digamos no se concentre tanto en lo que no entiende, dice acá. No se quede cavilando, tocante lo que no entendéis, dice acá, en vez de dudar y todo eso. Dice, preste atención a la luz que ya brilla sobre vosotros. O sea, trabajemos en esa luz y luego recibiremos mayor luz. ¿Ok? Dice acá, mediante la gracia de Cristo, otra vez, la gracia, cumplid todos los deberes que haya llegado a entender. Por eso dice acá la hermana White, mediante la gracia. Es que solo son palabras para adornar el texto. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? No, no mediante tus esfuerzos personales, no mediante tu iniciativa propia, no mediante tu emoción, no, mediante la gracia de Cristo. Cumplid todos los deberes que haya llegado a entender. ¿Hay deberes que aún no entendemos? No, claro, no hay deberes que todavía no entendemos. ¿Mm? ¿Cuándo lo revelará Dios después? Sí, pero es que no podemos con todo. Hay cosas que todavía no podemos ni obedecer ni cumplir. ¿Ok? Ya llega el momento. Por eso dice acá, preste atención a la luz que ya brilla sobre vosotros, la que ya tenemos. Concentrémonos en esta, por medio de la gracia de Cristo, cumplir con esos deberes que haya llegado a entender, porque hay deberes que si no entiendes, ¿sí? O sea, no tienes dudas o algo, en ese caso la obediencia no sería completa, no sería acepta. Tú tienes que ser consciente de lo que vas a cumplir, vas a obedecer por la gracia de Cristo, vuelvo a mencionar. ¿Ok? Por eso dice, mediante o por medio de la gracia de Cristo, porque no hay otra forma en que la obediencia se acepta a Dios. Debe ser mediante la gracia de Cristo. ¿Ok? Y ya entonces dice acá, seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. ¿Ok? Entonces, claro, pueden haber dudas. La hermana White dice acá, no dice acá que es que las dudas son todas satánicas. No hay dudas, es normal. ¿Sí?
En algunos casos, lo que ella está explicando es qué hacer con las dudas. ¿A dónde debemos llevarlas? A Cristo. Señor, mira, tengo estas dudas. No, no es otra cosa, ¿ok? No es otra cosa. Bien, ¿hay algún comentario adicional? Es que no Mm. recuerdo, mi suegrita había nombrado Efesios 4, Efesios era el que había dicho, ¿cierto? ¿De la No, gracia? Ah, ok. no, Primera Corintios Corintios. 15:10. Ah, ok. Es que yo acá encontré en Efesios, dice 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en Efesios 2:8 dice 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí está clarito que es un don. Eso era lo que quería decir, porque es que a veces, Tommy, yo te escuché solo el Espíritu Santo y realmente no, es un don del Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo otorga? A través de su sacrificio. Sin el sacrificio, sin Cristo, no hay gracia. Ujú, Ya ok. de ahí que el que interviene acá ahorita es el Espíritu Santo, es su misión, es su labor actualmente en la tierra. Pero si yo saco a Cristo de ahí, no hay gracia. Sí, es verdad. Bueno, a mí me falta estudiar porque no, esos temas a mí todavía, todavía están bajo estudio, les pido disculpas. Y gracias, hermana Elcira, por ayudarme aquí en esto. Ok, bien. ¿Se entendió, hermanos? Si hay alguna duda, ya que entró la hermana Elcira, pues nos puede aclarar. Como les digo, yo no, todavía a mí me cuestan estos temas. Y Y pues bueno, hasta ahora como lo estoy entendiendo, pues también. O sea, analicemos que Jesucristo también es un don, acuérdese, es un don del Padre. Todo empieza ahí. Sí. Jesucristo es el centro, es el Evangelio. Su sacrificio, de ahí depende todo lo que se ha hablado ahorita, que Tommy ha estado hablando. La gracia perdonadora y la gracia para vencer. Esa la empieza a dar Dios a través de Jesús, que es el don, pero actualmente lo hace a través de su Santo Espíritu. Sí, necesitamos su Santo Espíritu, pero si solo por recibir el Santo Espíritu, no. Si yo no reconozco, digamos, el sacrificio de Cristo, la gracia no existe. Ok, bueno. Si hay alguna pregunta, hermanos, pueden hacerla. Comentario. Ok, bien, vamos a seguir entonces aquí. Tommy, Elcira está diciendo que Cristo es un don, no le entendí muy bien ese pedacito. Claro, el don de Es Entonces, un Dios para regalo salvación, claro. Sí, que ha dado el señora, Padre. es el don del Padre, es el don más precioso que nos ha podido dar. ahí está Ah, Elcira. claro, Ya claro. está Elcira ahí. Esto es Cristo. No entendí O sea, ese. es el único, el regalo más grande que el Padre pudo darnos, no había otro, porque no había otro por el cual nosotros pudiéramos ser salvos. Es su don, procede de Él. Ya, la acción de él, la acción, Y es un no don, como Él tal. es un don, Un regalo. es un regalo, es que Él da lo mejor de Él para nosotros. Sí. Y Él es completo, como tú hablabas. Él restaura, Él salva, restaura, limpia. Entonces es el mejor regalo, es el don. Entonces por eso si tú sacas a Cristo, No, eso no hay no hay nada. don, no hay gracia, no hay nada. En esa regla no hay regla, no es ninguna regla. Eso es, sí, sí. Ya. Eso está en qué parte de la Biblia. Porque de En tal todo lo manera que, amó Dios al sí, mundo, que ha dado, regalado, A ¿no? su hijo. Su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, entre muchos otros. Amén.
Sí. Amén, sí. O sea que uno Exacto, va es el tomando mejor don. partes de la Biblia y lo va sacando y lo va determinando como un don por todo lo que él ha hecho con el plan de salvación a través de que nuestro Padre y él y Jesucristo tomaron esa decisión para venirnos a dar la salvación, ¿cierto? Y todo lo que él ha Sí, hecho lo hace como un don hacia nosotros. ¿Estoy bien o estoy...? sí, un regalo, claro, digo Ujú. O yo, ¿no? sea, Por ejemplo, sí, sigue el Cira, qué pena. no, yo, mientras tú explicas, puedes buscar de pronto, Jessy, esos dos versículos que ella leyó son importantes y de pronto al leerlos todos podemos ver un poco mejor mientras tú explicas. Sí, que acordé aquí cuando Jesús le habla a la mujer del pozo. Ya, Lo primero que le dice ahí, eso está en Juan 4:10, dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahí Jesús se presenta como un don de Dios a la mujer samaritana. ¿Notan? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ahí se puede ver que Jesús mismo se habla de sí mismo como un don. Y también quiero leer una parte, solo un pedacito, donde dice la hermana Helen White, en primeros escritos, el don de Dios al hombre. Me fueron mostrados el gran amor y la condescendencia de Dios al dar a su Hijo para que muriese a fin de que el hombre pudiese ser, ¿qué? Salvo. Y ella lo titula El don de Dios al hombre. Para que si Sí, lo pueden leer, lo leen. Ella también lo habla ahí. Parte de la Biblia, también la hermana Helen White lo habla. amén. ya, ya, En primeros escritos. gracias. ¿Primeros escritos? Sí, Ujú, señora. Y está en el capítulo que se llama El don de Dios al hombre. Imagínese, le Ya, dijo ujú. así ya. un Sí, capítulo. sí, sí. Qué poder, Dios mío. Bueno, gracias, gracias. Ok. Los versículos serían Efesios 4:7. Dice, bueno, desde el, Pero no, Tommy no lo puedes proyectar para que la gente, o sí, sea, los demás Sí, lo sí, lean ya. y puedan como mirarlo y así la gente pueda analizar, las hermanas. es Ya. Efesios 4:4, pues incluso antes del 7, y Efesios 2:7 o es del 5 incluso, Efesios 2 y Efesios 4. Es el 4. De... Léelo si quieres. Efesios 4:4. Solo Incluso, quiero decir algo que voy a corregir ahorita algo y ya después de Jessy, ¿vale? no sé si sea mejor desde antes, a ver, dice, em, desde el 4, puede ser, yo creo, Ef- Efesios dijo, no me, Efesios 4, sí. sí, 4, pero no. 7. 4:7. Bueno, dice, es que yo creo que incluso desde antes, desde el 4 por ahí. Eso dice, hay un solo Jessy, cuerpo y como un tú lo solo. consideres. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Amén. Amén. Lo que me llama la atención ahí es que dice que se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué creen ustedes? Todo lo que es Cristo, ¿no? La misma. Pero Ujú. están hablando individualmente. Se nos ha concedido, no en plural, entonces yo no puedo hablar en plural. Sí, La gracia conforme a la medida del don de Cristo. a cada O uno. sea, exacto. ¿Y de qué depende? De que alcancemos la Que- medida.
de nuestra consagración, depende de nuestra consagración, si realmente anhelamos que Él nos transforme, anhelamos que Él nos vaya, Pero el don de Cristo es uno solo, es Él, pero depende es de mí, Él, ¿cierto? Él sí, está claro, dispuesto a llenarnos de Él, pero por eso no todos somos llenos de la misma manera. ajá, porque Así depende es. de cada uno, ¿cierto? Sí. De ese Sí. anhelo de conocerle, de ese anhelo de poder vencer cada debilidad, de ese anhelo ¿sí? De obedecer a cada principio o a cada mandato de lo que Él nos está Ujú. diciendo. Mm. Sí, porque dice, pero a cada uno de nosotros, o sea, eso depende de quién, por eso es que lo separa de mí. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme, por eso va a haber grupos en el cielo. No todos vamos a ser iguales. Grupos de la multitud, los 144,000, los mártires, justificación por la fe, de acuerdo a la experiencia con Jesús. Entonces aquí por eso habla, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esto es bonito porque está en el deseo, toda la gente ahí lo amplifica. Pero aquí se lleva es un grupo. Y si uno va leyendo en el deseo, toda la gente es también aquí, la hermana Helen White deja pistas de quién es ese grupo. Entonces, esa gracia depende, sí, de mí, que el Señor me dé su totalidad, ¿cierto? De la medida de ese don de Cristo en mi vida. ¿Y depende de quién? De mí. Y también donde Efesios hablan 2. de esa gracia es en Romano, ¿no? Que es todo lo de que, pues Romano es lo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También hablan, explican todo lo de la Amén. gracia. Sí, Amén. entonces, y que en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, es decir, la gracia implica que Dios nos da la salvación gratuitamente. Amén. Yo no había, me está como explicando, me está aclarando hasta ahorita eso. Eso es lo que sucedió con el ladrón en la cruz, ¿sí? Porque también Claro. es un regalo. O sea, ¿qué le faltó al ladrón en la cruz para ser salvo? ¿Cómo En la así que le última falta? hora. ¿Ah? O sea, ¿qué fue lo que le ayudó para ser salvo, mejor dicho? A El la última hora. creerle, el creerle, sí. Y el Aceptar tener, aceptar el don de Dios, Jesús, aceptarlo. aprovechar que estaba ahí él en su completa personalidad y creyó en él y le aceptó todo lo que yo creo que ya había escuchado sobre Jesús, porque Ujú. pareciera que Había Tuviera ese escuchado, mas no le conocimiento. conocía. no le conocía. Había escuchado, mas no le conocía. Entonces esa fue la oportunidad de gracia que tuvo para estar en Esa fue plenitud una con medida, una fue medida de salvo, su... Ujú. ¿sí? Pero a la medida que nosotros tengamos luz, se nos va a demandar dependiendo de la luz. Y dependiendo de esa luz, yo debo tener esa fe, porque yo he crecido en Jesús. Y por eso tenía que ver en el pasado, a la medida del don de Cristo. ¿A la medida de qué? Mía, porque eso va personal para cada uno. Por Jesús fuera, nos lo entregaba todo, todos, pero pues el problema somos nosotros, no Él. Yo creo que como todo en la vida es un proceso. Entonces, esos procesos exigen que uno vaya aprendiendo el paso a paso para sacarle el mayor provecho. Y Sí, eso hace que se complete en el tiempo que el Señor determine según lo que nosotros querramos y nos dispongamos a avanzar. Así nos va soltando Él sus dones, todas sus riquezas en gloria, todos sus tesoros escondidos. ¿Mm? sí, pero como eso depende de nosotros por la dureza de nuestro corazón, entonces hay muchos que dilatan, 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 dilatan. Entonces ahí está la oración intercesora. Muchos nosotros a última hora antes de que Dios lo recoja, entonces uno dice, Señor, tenga misericordia y reclama uno promesas y Dios es fiel porque lo dejó escrito. Pero para algunos
que hemos querido salir de la rebelión y de esta rebeldía, hemos querido caminar y crecer en Cristo durante ese proceso, ahí se nos dará una medida de gracia, gracia para vencer. Eso me lleva a pensar que lo que ustedes están hablando, que se necesita que Dios nos vacíe porque no nos puede llenar estando llenos. Entonces nos quita lo que hay en ese corazón duro, eh, nos vacía para Él ir poniendo su espíritu, ¿no? Su gracia, sus regalos, porque si no, yo, como decía ahorita Alcira, Él podría llenarnos de una vez todo, pero yo creo que no soportaríamos. Yo creo que no soportaríamos y incluso físicamente nos moriríamos, ¿no? O sea, no se puede. Él tiene que Sí, primero pero vaciarnos. recuerde que hay tipos de personas, por eso puse el ejemplo el del el ladrón de la cruz. Hay personas, como fue el caso de mi mamá, hablándole y hablándole, hablándole, y fueron resistentes a aceptar al Señor Jesús. A lo último, después de tanta oración, aceptó. No hubo hora de vaciarlo, no hubo hora de trabajar, no hubo, porque la salvación también es un don, o sea, es Cristo. Sí. Entonces, sí, y por eso les decía, va a haber grupos, gusten o no les guste, va a haber grupos. Va a haber grupos de los que trabajaron y quisieron trabajar hasta el final con Jesús, se prepararon al final, se graduaron 144.000. Esos son los que van a tener la mente de Cristo. Sí, O sea, que Efesio, también van a haber varios grupos de los que saben más o los que saben menos o los que sí. No, no, ¿O Leo, el cómo? grupo lo que va a diferenciar esos grupos es la vivencia personal con Jesús en la tierra. Por eso les decía, Ah, ya. el que no quiso y a la final lo aceptó, se perdió de una experiencia en medio, como tú hablabas, de este mundo lleno de conflictos y de luchas y todo eso, pero haber visto la mano del Señor en medio de todo, de todos esos conflictos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces hay algunos que se perdieron y dijeron no. Y llegó el último momento como el ladrón en la cruz y aceptó, pero se perdió eso. Entonces tiene una experiencia diferente, ¿sí? Y tiene una experiencia como los 144.000, por eso el cántico del Cordero, porque solo esa generación, solo ese grupo vivirá una experiencia cual ningún otro grupo. Aunque cada grupo tiene una experiencia, pero es que esta es una experiencia muy especial. Y lo mismo los mártires, entonces los de la justificación por la fe, es dependiendo de la experiencia, esos se clasifican así. Sí, porque así mismo será eh, el conocimiento que se adquiera allá. Digo yo, no se me ocurre. Claro. Si algunos ya saben ciertas cosas, pues ya no las van a aprender porque ya las vivieron y ya están convencidos. Otros que no lo hayamos hecho, pues nos tocará allá aprenderlas. Yo Bueno, pensaría que habrá privilegios, sí, sí habrá. Lo que uno dice, no, el que andará con Jesús para arriba y para abajo es un privilegio. Yo siempre le digo a Dios, casi no hubiese ni que aprender, pero el estar ahí al lado suyo y viéndolo, eso para mí, cada quien tiene una experiencia así. Para mí eso me sí, llena. es personal, sí, es personal. Sí. Ujú. el otro era Efesios 2 y acá lo quise desde el 4 porque acá yo entiendo que es el Padre, que dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Ujú. O Entonces, sea, que me llama la atención que hay partes donde él habla en pasado, ¿no? que ya, ya Sí. vivió eso Pero, tan chévere. no, y lo habla es como nosotros, y dice, con él nos resucitó, porque nos mete a todos, y con él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, él ni siquiera literal lo estaba viviendo, pero él habla en pasado porque con sus ojos de la fe lo estaba viviendo. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida.
Bien, Creyendo que ya lo recibimos, como dice la palabra, sí. bien, podemos dejar aquí y seguir comentando que ya llegamos al tiempo. ¿Algún comentario adicional? ¿Quedó claro la pregunta? Clarísimo, clarísimo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Mira lo que dice ahí. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Por eso le decía, ¿qué tuvo el ladrón en la cruz solo para que al último momento aceptara al Señor Jesús? Y eso inclusive también lo pone Dios. Dice, por medio de la fe. ¿Qué fe? Como decía la hermana Damanis, algo debió haber escuchado de Jesús. Y ese algo, en ese momento lo movió esa fe. Y correspondió a la pequeña luz que él conoció ahí de Jesús y por eso lo acepta. Y Lo, acepta ese don y acepta ese regalo. y lo más lindo es que lo tiene a él, lo tiene a él ahí y lo aprovechó. Pero eso va para nosotros. Yo por eso les digo, mi mamá quizás en carne no lo tuvo ahí, pero yo Mm, lo sé que esa noche lo luchó y Jesús estuvo con ella esa noche. Yo Bendito me sea. tuve que ir y ella quedó. A la final, lo que ella aprendió en la iglesia católica, lo que ella se le quedó, yo hablé con ella para que se arrepintiera, pero de ahí para adelante sí, esa fue una relación que solo tenían que tenerla entre él y ella, Personal, Mm, eso es personal. ¿sí? Y lo aceptó. sí, claro. Y esas son las sorpresas que nos vamos a llevar en el cielo. Bendito sea el Señor, tanto amor para Sí. con todos. Ay, Señor. Definitivamente el Señor nos quiere llevar a un nivel cada vez más fuerte, más vivo de lo que es su fe, porque Amén. nosotros realmente las promesas las hacemos realidad a través de su poderoso espíritu, porque Él es el que nos mantiene con esa fe viva. Mm, Y bueno, que el Señor nos permita cada día ser bautizados con el fuego del espíritu mm. para poder avanzar, avanzar Me- hacia yo, yo, le- yo les quería decir era que quería corregirles algo que había leído mal, que dice el don de Dios al hombre. Dice, me fueron mostrados el gran amor y la condescendencia de Dios al dar a su Hijo para que muriese a fin de que el hombre pudiese hallar que, ahí es donde me equivoqué, perdón y vivir. Por eso es que hablamos gracia perdonadora y gracia para vencer, que es la misma, ¿sí? Que me lleva a un cambio en mi vida, porque yo venzo todas esas debilidades que no he podido en Jesús. Por eso le decía a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en quién? En tu debilidad. Entonces, este don de Dios que la misma hermana Helen White habla, era para hallar perdón y para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Cuál vida? La vida eterna. Ok. Si desean orar, vamos para finalizar. Sea una nueva semana. ¿Alguien desea orar? Oremos. Padre celestial, Padre eterno, alabado sea tu nombre, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el don que nos has regalado, porque nos amas mucho, Padre, y te damos gracias por ese infinito amor. Te damos gracias porque has dejado también acá el Espíritu Santo y tu bondad, tu poder, tu misericordia es grande, Señor. Gracias, Jesús, por tu justicia. Gracias, Jesús, por ese amor, ese cuidado que tienes para cada uno de nosotros, porque estás dispuesto a darnos esa gracia, Señor, que tanto la necesitamos, tanto la queremos y queremos anhelarla cada vez más y más, Señor, y poder que tú puedas agradarte y soltar una sonrisa hermosa, Señor, porque puedes hacer esa obra perfecta en nosotros, porque nosotros te abrimos la puerta de par en par. Y, Señor, gracias
por ese trabajo arduo que haces por la humanidad, por ese amor infinito, único, porque tú eres nuestro creador y eres nuestro socorro, Señor. ¿Quién como tú? Que eres el único que tiene poder para que nuestros pies no resbalen. Gracias, Jesús, nos encomendamos a ti en esta nueva semana. Gracias porque en este día eh, has, Señor, enseñado mediante tu palabra. Has dado también consolación, muchas lecciones, Señor. Y porque, Señor mío, nos has dado mediante tu palabra esperanza, promesas, para que desde ya las hagamos nuestras, Señor. Para que podamos... ¿Escuchan ya? Ya, es que se fue el internet. Porque tú ya nos compraste, Jesús. Y danos tú el querer como el hacer, Señor. Esa insistencia, Señor, de estar cada minuto, cada hora, encomendándonos a ti, Señor Santo, y reclamando ese don, ese regalo tan hermoso que nos ha dado el Padre, Señor, y poder que en nuestras vidas haya esa luz que proviene de ti. Y, Señor mío, que esa luz, que esta tierra, perdón, Señor, sea llena de esa luz, de tu gloria, Señor, de tu gracia. Y bueno, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, en nuestra nueva semana. Esté tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a pasar cada vez más tiempo contigo, a encomendarnos en cada detalle, Señor. Que nuestra voluntad no sea la que haga todo, Señor, sino la tuya. Que te involucremos en cada detalle, Señor, hasta en cada pensamiento, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Y nuestro caminar cada vez sea más firme, que seamos cada vez más transparentes, más sinceros y pueda haber en nosotros liberación, Señor. Que cada vez, Señor, sepamos escuchar tu voz y no hacer nuestra voluntad, Señor, sino ser unos buenos mayordomos de cada cosa que nos da, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en tu nombre santo, Jesucristo, que tú eres el que, por medio de tu Espíritu Santo, nos repende y nos consuela, nos da ánimo. Gracias, Jesús, en tu nombre nos encomendamos. Amén.